Hola, soy Verónica Palafox, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente yo desconocía que se realizaba y es el hacer el acervo de ciertos espacios religiosos, que en este caso vamos a hablar en particular del Señor de la Misericordia aquí en Ciudad Juárez. Comenzamos. Pues ande usted que, como le decía, yo no sabía, me declaro ignorante al respecto, de que había personas que estaban dedicadas a hacer un compendio desde que se genera el inicio hasta el día de hoy, de los espacios religiosos que son los templos. Ahorita voy a entrar en más detalles, pero déjenme presentar a mi invitado de esta mañana, que es Víctor Mendoza. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Además, me encanta que seas tan joven, eso me da mucho aliento de que sí está interesada la juventud feligresa en conocer más de sus espacios. Uh-huh. Pues sí me han hecho mucho ese comentario recientemente, ¿no? De que muy joven, yo ya no me siento tan chiquito, ¿verdad? Pero pues, no, pero es que normalmente uno ubica a los historiadores, sí, pues ya como 60, 70, ajá, o sea, no te los imaginas veinteañeros. Sí. Entonces sí, así como que, mira, porque además es muy motivador. De pronto la historia es algo tan maravilloso, pero creemos que es cosa de viejos. Uh-huh. Y que las nuevas generaciones se interesen en esto desde tan pronto, pues nos da una luz de esperanza en esta temática. Oye, decía yo ahorita, tú te abocas y acabas de presentar este libro hace relativamente poquito. Miren qué belleza. O sea, no es un pasquín, no es una revistita, es un señor libro sobre el acervo de la parroquia del Señor de la Misericordia, uh-huh, que es, para quien no sea de Juárez, es un templo de referencia en la ciudad, y que yo muchos años después de que lo conocí supe que se llamaba el Señor de la Misericordia, porque siempre lo conocí como el templo del Padre Cholo, uh-huh, que ahorita vamos a hablar de José Solís, porque pues es parte fundamental, yo creo, de este acervo. Sí. ¿Tú cómo llegas? A ver, vamos a nada más, sé que ustedes saben, pero vamos a dejarlo claro. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la institución. Y cuando hablamos del templo, estamos hablando del espacio físico, uh-huh, donde se llevan a cabo las ceremonias relacionadas con la iglesia. Porque es normal que digamos, vamos a la iglesia. Uh-huh. Pero físicamente a donde vamos es al templo. Porque a veces como que nos queda la idea que cuando hablamos de templo es una cuestión de los hermanos separados, y que cuando hablamos de la iglesia es de la religión católica. Y no, o sea, la iglesia es el todo, o sea, toda la institución, y el templo es el espacio. Entonces, ¿tú cómo llegas a este templo que es la parroquia del Señor de la Misericordia? Ok, bueno, pues yo estaba estudiando la licenciatura en Historia, y estudiando la licenciatura, bueno, pues yo al mismo tiempo profesaba la fe católica, uh-huh, sigo siendo católico, ¿no? Y en la carrera era conocido como pues el católico, ¿no? El católico de la carrera, ¿tanto ¿no? Sí, bueno, pues en ese momento, uh-huh, yo tenía un servicio en la iglesia, estaba muy comprometido, okay, y entonces, pues se notaba, ¿no? O sea, se notaba a la hora de hacer trabajos, uh-huh, a la hora de dar opiniones, ¿no? Y demás. Entonces, estando allí, cuando llega momento, como en cuarto semestre, quinto, de hacer mi servicio social, se abre una convocatoria para participar como colaborador en la organización del Archivo Histórico Hugo Blanco Miranda, que es el archivo histórico del seminario. El Seminario Conciliar de Ciudad, uh-huh, Juárez, ¿no? Se estaba buscando renovar la forma en la que está organizado, ya se había iniciado anteriormente y ahorita tenía un nuevo director y pues se estaba buscando darle un impulso, ¿no? Por eso pidieron dos prestadores de servicio de la licenciatura.
Pues la coordinadora me manda para allá, sabiendo ya que... la fama, sí, pues, sí, ajá. claro, que era algo que me pudiera interesar. Y ciertamente me interesaba la parte que, bueno, es un espacio de iglesia, ¿no? Pero no me gustaban tanto los archivos, por ejemplo, no era... No era lo tuyo. No era el mundo al que creía que yo me iba a terminar dedicando, que me gustaría, ¿no? Bueno, pues voy, lo conozco, aprendo un poco de cómo funciona un archivo histórico, un archivo eclesiástico, un seminario específicamente, y pues voy conociendo, nada más, me adentro y es todo. El entonces director de allí, Ángel Ramos, pues nos conocemos, entablamos una amistad y pasado el tiempo, él se va a otra parte a realizar un posgrado y el archivo pues se queda un poco solito. Yo ya no estaba haciendo mi servicio social tampoco. Y quien había sido el rector del seminario, el padre Juan Manuel Orona, para ese momento ya había sido nombrado párroco del Señor de la Misericordia. Entonces, el padre Juan Manuel Orona fue quien tuvo la iniciativa de organizar el archivo histórico del seminario, y llegando a la parroquia, pues vio inmediatamente la necesidad de organizar un archivo histórico también en la parroquia. Contactando a Ángel Ramos, le pide una recomendación y pues ahí entro yo. Entonces así fue como llegué a la parroquia, a trabajar en el archivo. Ahora sí que una cosa llevó a la otra. Sí, exacto. Llegas. Estamos hablando que esto fue ¿hace cuánto tiempo? Eso fue en septiembre de 2022. Ok, tú llegas, a mí me queda muy claro, en la estructura en la que yo veo desde fuera, conociendo la religión católica, que pues tienen pues, la oficina donde está el párroco del templo, y tienen su secretaria, que es o secretario, que es el que anota que vino no sé quién y que quiere el bautismo para tal fecha, y luego el libro donde se van apuntando las cosas. Y yo siempre me quedé como que el día que alguien quiera, pues van y sacan el libro del año tal, y hasta ahí queda el archivo propiamente de un templo. Sí. Yo nunca me pasó por la cabeza el que se hiciera propiamente un catálogo, un acervo de las iglesias, de los templos. Entonces fue cuando supe que estabas presentando este libro, me llamó mucho la atención el conocer los procedimientos, qué es lo que se conforma dentro de este acervo, y fue por ahí que nace la intención de esta invitación. Pero entonces tú llegas a la iglesia, ¿y qué es lo que o sea, físicamente, qué es lo que te encuentras? Ok, bueno, pues yo llego y como parte del acervo documental que tenía el templo, habían 3 cosas. Un maletín que perteneció al padre Solís, quien ya había fallecido para entonces. El maletín tenía algunos documentos sobre la construcción del templo, los había guardado siempre y ahí estaba. Un USB con algunos documentos digitalizados que había digitalizado justamente Ángel Ramos. Tendría, no sé, un par de carpetas. Estaba digitalizada gran parte de lo que venía dentro del maletín. Y un montón de carpetas apiladas una sobre otra, totalmente desordenadas, y que eran las que había que ordenar. También me llama la atención lo que menciona ahorita hace un momento, de que en los templos pues uno no se imagina que detrás hay algo organizado, porque en realidad no lo hay. No andaba yo tan perdida. No, para nada. Ciertamente no es algo que se acostumbra a hacer. Es algo que debería acostumbrarse a hacer, pero no se suele hacer. Sí, están los libros, y los libros regularmente todas las parroquias, todos los párrocos se preocupan por cuidarlos, por pues, tenerlos en buenas condiciones, en un buen espacio. Es un archivo histórico, literal. Pues es un archivo eclesiástico más bien, más que histórico. Ahí es cuando uno empieza a registrar los bautizos, las comuniones, todos los sacramentos, pues es la labor que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Lo tiene que hacer. Es su razón, la razón de ser una parroquia es
dar los sacramentos. Facilitar los Ajá, sacramentos. exacto. Ajá. Entonces, pues tiene que registrar lo que hace, es su trabajo, ¿no? Fin. Claro que pasa el tiempo y estos libros envejecen y se convierten en una fuente para el historiador, entonces pueden formar parte de un archivo histórico. Mientras se usan, pues, un archivo eclesiástico, sí, ¿no? es parte de un trabajo secretarial incluso, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues es lo común. Una parroquia tiene sus documentos. Algunos párrocos son cuidadosos de guardar la mayoría de las cosas, algunos párrocos no. Muchas parroquias tienen todos sus documentos perdidos, otras parroquias sí los han cuidado. No están organizados, pero los tienen. O sea que si yo necesito el acta del bautismo o la referencia al bautismo de mi mamá, entonces mi mamá decía, ay, sí, o mi abuelita va a decir, sí, la bauticé en el templo tal. Y yo voy a solicitar una copia, pues, una constancia. Sí. ¿Es probable que no exista? No, ahí lo más probable es que sí esté. Okay. Difícilmente se habrá perdido, porque en todo caso de que no haya un registro digital, que ya también muchas parroquias lo están haciendo así, ¿no? Que no haya un registro digital. Estará mojado, estará empolvado, apolillado. Está en un libro. Okay. Está en un libro. Difícilmente se perdió. Pues claro, puede ser cualquier como un incendio, una plaga, pero por lo regular sí están. Pero no organizados. Son cuidados. Ahí nomás guardaditos. Ajá. Bueno, y es que incluso el libro no presenta un gran problema porque, bueno, pues ponemos uno al lado del otro cronológicamente y ya. Eso sí lo va a encontrar siempre y va a ser muy difícil que no lo encuentre. Lo que no va a encontrar es, por ejemplo, llegar, no sé, resulta que el templo comienza a presentar problemas de cimentación, se empieza a cuartear y quieren los planos o quieren el proyecto de construir. Eso no lo tienen. Okay. Sí, no todos. Y eso es parte de lo que debe de conformar el acervo. Claro, un archivo histórico tendría que tener. Entonces tú llegas, te encuentras literal un montoncito de papel, porque no era mucho tampoco. Ajá. Y estamos hablando de que tú esto lo empiezas en el 22. Sí, en 2022. Y lo acabas de presentar. Quiere decir que te llevaste más de 2 años en estructurar toda esta información. Bueno, lo que presentamos fue un libro de historia de la parroquia. Ok. Ajá. Este libro no hubiera podido hacerse de no ser por la organización del archivo de la parroquia, ¿no? Del archivo histórico de esta parroquia. El archivo nos tomó organizarlo cerca de un año, ¿sí? Más o menos entre septiembre del 22 hasta finales del 23. Terminamos de organizar el archivo, los documentos en su lugar, en sus secciones, en sus series, en sus subseries, en sus subseries. Y entonces comenzamos a escribir un libro, ¿sí? Porque ya teniendo todos los documentos, pues teníamos material suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces comenzamos a escribir el libro y esto ya es una narrativa, ¿no? No es un catálogo del archivo. Por ejemplo, tenemos un catálogo del archivo, pero en este caso es la historia de la parroquia, narrada. Antes de está el libro que hace el mismo trabajo de Guadalupe de Santiago sobre catedral. ¿Hay más templos que tienen este tipo de trabajo? Uy, muy poquitos. Sé que la parroquia del Carmen tiene un libro de historia del Carmen, lo sacaron cuando cumplió 60 años la parroquia. Existe pues un libro de la historia del seminario, no es parroquia, pero sí es importante, que también fue iniciativa del padre Juan Manuel Orona. Y está un libro sobre la historia de la misión de Guadalupe, que tendríamos que tenerlo. Ciudad Juárez empieza allí, que ese libro pues, es obra de la doctora Guadalupe, Santiago. Y recientemente lo que publicó la doctora Guadalupe pues, fue un catálogo de catedral. Del archivo histórico de la catedral que ella organizó durante muchos años. Para quien no conozca Juárez, estamos hablando que cuando se funda Juárez, se funda en torno a la misión de Guadalupe. Sí. Porque estamos hablando que Juárez se funda por franciscanos. Sí, así es. Por eso la distribución geográfica, la vocación de Juárez empieza por ahí, que fue fundada por franciscanos. Y ese templo sigue estando ahí y se construye a su costado lo que es ahora la catedral. Entonces, quien venga de visita va al centro y se va a encontrar ambas construcciones que son súper diferentes entre ellas, que son dos historias completamente diferentes. Ya en otra ocasión nos acompañará Guadalupe para hablarnos de ello, pero
de ahí comienza la fundación de la ciudad desde una base religiosa. Así Esta no es una ciudad que se conforma porque hay una migración de personas y que luego esos trajeron a un sacerdote. Al revés. Es una exploración de franciscanos con el propósito de pues, conquistar tierras y evangelizar. Exactamente. Ok, entonces vamos a centrarnos en la parroquia del Señor de la Misericordia. Sí. Empiézame a platicar del inicio y luego sí quiero que nos dediquemos a platicar un buen rato del perfil del padre Cholo, Muy bien. del padre Solís. A ver, ¿cómo se define que el espacio físico en donde está ahora se va a dedicar a poner un templo ahí? ¿Desde cuándo pasa esto? Ok. Bueno, pues el libro comienza con el documento más antiguo que tenemos en el archivo con relación al templo, que es la donación del terreno, de la mayor parte del terreno sobre la que está la parroquia. Todo el terreno sobre el que está el templo fue donación de don Ezequiel Ortega, que era un agricultor de Ciudad Juárez. Tenía varios espacios, terrenos algodoneros, este era uno de ellos, y decide donarlo a la diócesis de Ciudad Juárez, a la diócesis, no a un sacerdote, no a un particular. Que ¿no? eso es diferente. Sí, también. decide donarlo a la diócesis para que construya allí un templo católico. Se hacen varios convenios, se hacen varios trámites para que él pueda hacer esta donación y llegar a una especie de trato, ¿no? En la que se iba a entregar el terreno, una cantidad de dinero, y en un plazo de 5 años se habría de iniciar la construcción de un templo católico allí. Entonces la historia comienza allí. Con ¿Qué esa año donación, estamos hablando? 1967. Ajá. Ok. El templo se construyó mucho después, ¿sí? Sí. Ajá, no se cumplió ese plazo de 5 años, se construyó mucho después, pero pues comienza con esa donación. Porque estamos hablando que en el 67, aunque era una época de oro en Juárez, pues la población no era tanta. Para obtener pues, los recursos, construir un templo no es así como que dices, ay, ahorita lo empezamos y mañana lo acabamos. Sí, no. Incluso hay templos que han durado siglos en que se terminen, ¿no? Ajá. Ok, entonces, mediados de los 60 se hace esta donación. Aquí hay una cosa que a mí siempre me parece muy curiosa y yo no lo había visto en otro lado. En Ciudad Juárez, las iglesias tienen estacionamiento propio. Y a mí eso se me hace maravilloso. Porque normalmente en otras ciudades, pues vas a la iglesia y a veces te toca estacionarte 3 o 4 cuadras a la redonda porque, pues, la iglesia da a la banqueta. Sí. Y aquí prácticamente todos los templos tienen su propio estacionamiento alrededor, como es el caso de esta construcción, o a un costadito, pero tienen su espacio propio de estacionamiento. ¿Siempre ha sido así? Bueno, es que la mayoría de los templos que existen aquí en Ciudad Juárez fueron construidos ya después, bueno, en los 60s, una explosión demográfica, con la llegada de las maquiladoras. Entonces, prácticamente, no sé, será un 90% de los templos que tenemos aquí fueron construidos después de ese año. Okay. Entonces, pues ya están construidos en una ciudad en la que ya había muchos autos, muchos carros. Tienes razón. Sí, una ciudad en la que ya había mucha gente. Sí. Ya no era una opción, ¿no? No tener estacionamiento. Tienes razón, Ajá. porque las iglesias a las que yo me refiero, estamos hablando de que se construyen cuando todavía llegabas en caballo y A pie, la gente caminaba 6 cuadras porque era lo que daba la ciudad. Cuando uno alcanzaba a escuchar la llamada de las campanas y acudía desde su casa. Exacto, Sí, ahora tienes las razón. campanas son más simbólicas porque uno está lejos de la parroquia y llegan. Y el ruido de la una ciudad no te exacto. permite a veces escucharlas. Ok, entonces pasan esos 5 años de plazo. No sucede nada, no pasa nada. Don Ezequiel Ortega nunca ve el templo construido sobre el terreno que donó, pero pues empiezan a surgir necesidades. En los 60s estaba apareciendo la parroquia de la Sagrada Familia, que es otra parroquia de referencia Sí, para y relativamente para cerca. la diócesis, relativamente cerca. Esta iba a ser la nueva Sagrada Familia. Este templo fue pensado para ser la nueva Sagrada Familia. La Sagrada Familia lo construyó, ¿sí? Bueno, pues este templo de la Sagrada Familia durante los 60s aparece
Y Es lindo además. sí, Sí. bueno, en aquel entonces era solo un edificio adaptado a templo por galerón. necesidades. Sí, era Ok. una especie de bodega, salón de eventos, combinación de lo han ido todo. guapeando con el Ajá. tiempo. No, sí, eso ahora es completamente ok, otro porque está muy templo. bonito, Ajá, ajá. sí. No, fue por precisamente esto, la explosión demográfica necesitaba nuevas parroquias, más sacerdotes, nuevos templos, y cualquier edificio pues podía terminar convirtiéndose en un templo católico por necesidad, ¿no? Pero la Sagrada Familia fue uno de ellos originalmente, pero pues estaba en un sector rodeado de una feligresía pues de la clase media de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces se vuelve un espacio con mucha influencia en la comunidad católica de Ciudad Juárez. Porque está prácticamente en las puertas de toda la zona de la residencia que en los 70 se empieza a hacer las colonias bien, que es Nogales y... Sí, entonces los profesionistas de la ciudad Sí. acudían a esa parroquia. Y pues ahí empezaron a aparecer personalidades políticas, por ejemplo, Francisco Barrio, que fue gobernador de Chihuahua y alcalde de Ciudad Juárez, viene de la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí aparece el movimiento de renovación carismática, ahí aparece las primeras comunidades de base, las comunidades del cine, y a esas primeras pequeñas comunidades pues pertenecen un montón de personalidades relevantes para la historia política de Ciudad Juárez, para la historia eclesiástica de Ciudad Juárez. Entonces, bueno, pues sí. Tiene su influencia Sí, ese la Sagrada templo. Familia, claro. Ok, entonces pasan literal ¿cuántos años entre que se dona el terreno y que empieza la construcción? Y me dices que el donatario no pudo ver el templo terminado. No. El proyecto de construcción inicia en 1980. Entonces pasaron 13 años, 13 años para que iniciara a construirse, bueno, para que apareciera el proyecto de construcción. Sí. 13 años, 2 explosiones demográficas, un montón de maquiladoras apareciendo. Bueno, Y yo cosas. decía que murió en ese intermedio. Sí, así es. No sé exactamente en qué año fue. Pero antes de que se construyera, sabemos, él fallece. Sí, en todo caso, empezó a construirse en 1981. El proyecto aparece en el 80, se empieza a construir en el 81 y se termina hasta el 98. Entonces, 17 años. Así es. Fue un proyecto muy, muy tardado porque fue un proyecto enorme. Sí. Esto es un asunto de millones de pesos, ¿no? No era sencillo, no, es el primer templo bueno, después de catedral, claro, pero es la primera parroquia que se construye con tanto presupuesto, con una tirada tan alta. Con miras a que fuera arquitectura religiosa, arquitectura moderna. Es una construcción circular. Sí, un auditorio, Sí, un templo auditorio, sí, pensado para una población que estaba creciendo. Sí, es grande. Pensado para, ahí te mencionaba el estacionamiento, el proyecto de construcción hace mucho énfasis en que tiene que tener al menos 250 cajones de estacionamiento. ¿Por qué? Porque la gente estaba comenzando a utilizar carros para todo, ¿no? Y es un templo pensado para un aforo de 1000 personas sentadas. Wow. ¿Sí? O sea, eso no existía. Y yo lo he visto lleno, es impresionante. Claro, lleno y con gente parada. Sí. Sí. Es un templo muy vivo. O sea, Sí, es una comunidad muy, viva, muy participativa. Sí, después de 25 años sigue igual. Sí. Y siempre ha sido así. Ok, entonces tarda un chorro en empezar, un chorro en terminarse de construir, y se termina de construir en los 90s. Así es. Y se inaugura. Cuando se inaugura un templo es así como en cualquier edificio con su listón y cortan, o ¿cómo se inaugura un templo? No, un templo es una erección parroquial. Es un procedimiento canónico, ¿sí? De derecho canónico. Se celebra una misa
y en ella está el secretario canciller de la diócesis. Él es el encargado pues, de emitir los decretos propios de la diócesis. Se emite un decreto por el cual se erige la parroquia. Como santificar el espacio, por decirlo así. Sí, pues es más bien un proceso eclesiástico, ¿sí? Es un asunto más burocrático que, claro, que detrás hay un significado espiritual, pero pues propiamente es un documento que firma el obispo y claro, ahora sí, durante la misa pues sucede todo lo... protocolariamente necesario. Sí, exactamente, se nombra el primer párroco. ¿Que en este caso fue? Fue el actual obispo de Tabasco, Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López. Mira, o sea, le dio su buena patadita. Sí, no, claro. En aquel entonces, pues él era solo sacerdote, no era obispo, y permaneció en la parroquia hasta que fue nombrado obispo en el 2004. Entonces, desde el 98 hasta el 2004 se fue el primer párroco. Pues bueno, 6 años. Un ratito. 6 años Y aparece el personaje, yo creo, más fundamental hasta el momento, porque pues quién sabe qué pase más adelante, pero el personaje más icónico, me arriesgaré a decir que uno de los personajes más icónicos de la religión en Ciudad Juárez sí. es el padre José Solís Aguilera. Mejor conocido en los bajos, en los medianos y en los altos mundos como el padre Cholo. El padre Cholo. Que era un verdadero personaje. Sí, era todo un personaje. Todo el mundo lo recuerda. Hay muchas personas no muy asiduas a asistir, por ejemplo, a misa. De repente llegan todavía actualmente al templo preguntando por el padre Cholo, ¿no? Todo el mundo. O me ha tocado también que saliendo del trabajo allí en el archivo, pido un Uber o algo y me va a venir y recoge y dice, esta es la iglesia del padre Cholo, ¿verdad? Sí, no, él casó a mi hermano y bueno, ya un montón de historias sobre ese hombre, el padre Cholo. Antes, obviamente que cuando llega aquí, pues él ya tiene una carrera dentro de la iglesia y era un individuo que mucho dedicó su trabajo, justamente, y de ahí nace su nombre, a traer a los chavos, a los cholos, de integrarlos a la iglesia, pero era de levantarse sotana e ir a buscarlos, no era de esperar que llegaran, era de que se metía en las pandillas a hablar con ellos y a traerlos hacia los servicios a la iglesia, y de ahí le surge el apodo del padre Cholo. Y de repente sí, era medio cholo en algunas cosas que sí, era un hombre muy, muy cercano a la gente. Yo tengo unas anécdotas de él muy curiosas de que a mí me encantaba una cosa. Él siempre terminando la misa, él lanzaba agua bendita a los feligreses en botellas de Coca-Cola, a las que les hacía un agujero en la tapadera. Sí. O sea, no era el de que agarraba, disculpa mi ignorancia, se me fue cómo se llama lo que se utiliza. El hisopo. El hisopo. Que pues es un receptáculo que tiene agujeritos, lo metes en el líquido y avienta gotitas. No, él rellenaba botellas de taparrosca de Coca-Cola o de otro refresco, me tocó ver Coca-Cola, y le hacía un agujerito en la parte superior y literal. Que se puede, ¿por qué no? No rociaba a la gente, bañaba a la gente porque agarraba la botella y así, los chorros y a mí no se me olvida que las veces que me tocó, conocí a mi marido desde niño. Y entonces cada vez que lo veía, que estaba esperando ahí el rocío del agua bendita, no hacía esto. O sea, agarraba y cuando estaba enfrente de él, apachurraba literal, apachurraba. Y me lo mandaba siempre escurriendo de agua bendita. Y le hacía la burla, y decía, a ver si así te salen los chamucos. Ese era el padre Cholo. Sí. Y hombres como él son los que mucho aportan a que la iglesia sea un ente viviente. Un espacio. Que te sientas identificado, que te sientas que está al alcance de la iglesia tuya, o sea, que pues está llevado por personas como tú, con las que puedes hablar a lo que es y cómo es. Y ese hombre sí estuvo muchos años en esa parroquia. 17 años.
Hasta que falleció. 17 Sí, no años seguiría como ahí. párroco. Cosa poco común porque la usanza con el obispo don Renato Asensio era... También en paz En descanse. paz descanse, dejaba a los párrocos aproximadamente 6 años por parroquia. Era lo más común, 6 años y luego los cambiaba. Pues eso siempre tiene un impacto positivo en las comunidades, no se estaciona con la forma de trabajar de un solo párroco, La pero en este renovación. caso, pues el padre Solís fue una excepción, porque él duró pues, 17 años en esa parroquia, desde el 2004 hasta su fallecimiento. 3 periodos, por decirlo así. Y Así estuvo es. enfermo al final de su Sí. vida mucho tiempo y seguía dándose sus rondines por la iglesia, Sí, era, confesando, ya cuando no podía estar de pie con la misa, pues de todas maneras ahí andaba. Sí, antes de ser internado, cuando enfermó, celebró una misa común y corriente como todas las demás y luego ya cayó enfermo. Ajá. Fue una pérdida muy triste para la comunidad. Sí, Su sí, fallecimiento. muy impactante para todos los servidores, los trabajadores y pues la feligresía en general. Y lo Sí. curioso es que, como te decía de la anécdota esta, es que no era un hombre bonachón, que tú dijeras, ay, es que lo querían porque era aguerrido, era un hombre, si no, no hubiera podido hacer lo que hizo también. Sí, y también algo que se destaca mucho bueno, él recibió una parroquia ya encaminada. Consolidada. Ajá, sí, todavía. sí, consolidada Ajá. con sus ministerios, con todo lo que debía tener una parroquia. Cuando empezó el primer párroco no tenía nada, ¿no? Estaba en ceros. El templo, o sea, se erigió, pero precisamente no estaba terminado, Crear ¿no? comunidad. Sí, no habían bancas, por ejemplo, no había mobiliario. Ahí hay una anécdota también muy, muy divertida en la que se trajeron algunas sillas del Paso y iban las señoras de la comunidad y se las traían por asuntos de lo que se puede pasar y lo que no, impuestos y demás, se los traían debajo de faldas, ¿no? O sea, es una especie de contrabando hormiga, ¿no? Y con eso se logró llenar todo el templo de sillas, ¿no? Plegables, una silla cualquiera. Y ya posteriormente aparecen las bancas, comunidad. Pues la comunidad, bueno, la mitad venía de la Sagrada Familia, porque como decíamos ahorita, es un templo que iba a ser la Sagrada Familia. Don Renato decide que no, va a ser un templo aparte. Claro, 20 años que tardó construyéndose casi, muchas cosas cambian, Sí, claro. Creció todavía más la población, ya no necesitamos mudarnos, necesitamos 2 parroquias, ¿no? Entonces, pues muchas personas que pertenecían al territorio que ahora iba a pertenecer a la parroquia, pues comenzaron a servir entonces en la parroquia, o muchos de la Sagrada Familia que habían comenzado a identificarse con el templo se venían para acá. Pero aún así pues había todavía mucha falta de personas, acostumbrados todos los vecinos a los últimos 18 años de su vida con un templo en obra negra, pues no sabían realmente cuándo iba a empezar la vida de la comunidad, ¿sí? Y hubo que, por ejemplo, hacer misiones o hacer peregrinaciones de casa en casa, avisando que el templo ya estaba abierto, avisando que pues, ya podían asistir a misa allí, avisando que ya iban a iniciar los cursos, los ministerios. Y pues todo este caminito pues comenzó con el Padre Rojas. Cuando lo recibe el Padre Solís, pues ya era un templo consolidado, pero que todavía le faltaban muchas cosas, ¿no? El Padre Solís pues establece la lista enorme de ministerios que hay en esa parroquia, que hay de todo. De todo. Sí, tienen hasta restaurancito ahí. Sí, la Pues, cocina, o sea, sí, el Padre Solís, él no construye los salones, ya habían iniciado, él los termina, pues construye la librería, que también es la librería más grande de material católico en la ciudad. Quiere un libro, lo busca allí. Incluido este. Incluido claro. Entonces, pues sí, una cosa maravillosa que hace el Padre Solís también es el Ministerio de Caridad, porque allí el Ministerio de Caridad no es como cualquier otro. Sí, o sea, allí el Ministerio de Caridad que fundó y mantuvo el Padre Solís en la parroquia era
iba un poco más allá. Sí, por ejemplo, no solo era la recolección de despensas, no solo era la ayuda a las parroquias periféricas, que hay muchas cartas de un montón de parroquias de las periferias que cada vez iban siendo más periféricas una tras otra, agradeciendo por insumos, material, hasta despensas, ¿no? Sí, como un benefactor de otros templos. Claro, no solo era eso, ¿no? Que es lo que de todas maneras todos los que tienen un ministerio de caridad hacen. Había otros proyectos, por ejemplo, proyectos de la mano con instituciones, a veces gubernamentales, a veces del ayuntamiento. Uno que me llamó mucho la atención es de alfabetización para adultos mayores, guardería, cuidado, o sea, mientras los adultos aprendían, ¿no?, a leer y escribir, bueno, al mismo tiempo teníamos a sus nietos, por ejemplo, que a veces tenían que cuidar, ok, un servicio de guardería. Otro, por ejemplo, servicios para conseguir los certificados de estudios para, por ejemplo, migrantes que llegaban aquí, no eran válidos sus papeles, sus estudios de educación básica en su país de origen, y que para poder obtener un trabajo requerían de validarlos. Claro, pues la parroquia ofreció ese servicio durante un tiempo también. Muy visionario. Entonces, esa clase de cosas no en cualquier espacio, no en cualquier lugar se logran ver. Entonces, en ese periodo es cuando hace el boom el templo, fallece el padre Solís, y el párroco que está actualmente es el que toma el espacio en ese momento. Sí. Todavía no le pasa sus 6 años para que lo... No, y de todas maneras, actualmente los párrocos duran mucho más en la diócesis. Esa era la forma de trabajo de don Renato, solían ser 6 años. Actualmente hay muchos párrocos que duran muchos años en sus comunidades y se afianzan y logran hacer proyectos muy grandes. Por ejemplo, es construir templos completos. También. Eso. Ok, bueno. Sí, es que sí era importante. Si no hablábamos de Padre Solís, no podíamos hablar de este templo. Ok. Sí. Tú comienzas a hacer la investigación, empiezas a estructurar el libro, y yo veo que tienes muchas fotos. Sí, son importantísimas. Muchas fotografías. Ay, es que no sé si... A ver, nada más dime si se alcanza a... Bueno, esa es la imagen clásica del Señor de la Misericordia. De la escultura. Que es la representación física, sí. Pero el texto está saturado de fotografías, que es pues, parte muy importante del hablar de un acervo. ¿Estaban ahí los feligreses, te aportaron? ¿Cómo llegas a esta compilación? Mire, ahí está el Padre Solís. Por acá vi, creo que estaba una más... ¿Dónde estaba más grande? Aquí está. Grandota, sí, esa es Ahí está el Padre Cholo, de feliz recuerdo. ¿Cómo obtienes tú esta compilación fotográfica? Porque pues la informativa ya nos dices que después de la estructura del acervo, pues ya tienes la información. Sí. ¿Y las fotos de dónde salen? Vienen de todas partes. Hay donadores. Cuando empezamos a organizar el archivo, también sacamos una convocatoria a toda la comunidad, a la diócesis, para que todo aquel que tuviera un documento, una fotografía, un disco, una grabación, cualquier cosa con referencia a la parroquia, nos la donaran o nos la prestaran para sacar una copia. Y muchos lo hicieron. Recibimos algunas donaciones, recibimos muchas fotografías allí. También comenzaba a hablarse sobre que se estaba organizando un archivo, comenzaba a hablarse sobre que, o sea, llegábamos a hacer también un evento para hablar sobre la historia del templo. Entonces ahí aparecen personas de, yo tengo estas fotos, yo tengo este periódico, yo tengo este material, y yo tengo historias que contar. Hay muchas entrevistas allí también. Bueno, y las fotografías, muchas de ellas son del Padre Solís. Estaban entre sus cosas también. Hay muchísimas fotografías que pertenecieron a él. Hay muchas fotografías que se consiguieron a través de las donaciones, y muchas que nos compartieron pues la misma comunidad poco a poco. ¿Tú haces toda la estructura del libro? Sí, exacto. Bueno, yo organicé todo el archivo documental. Una compañera, María Franco, ella organiza el acervo fotográfico, ¿sí? Que está allí mismo.
Tenemos también un pequeño acervo hemerográfico, todos los periódicos presencia que alguna vez mencionaron en algún artículo al Señor de la Misericordia, los tenemos una copia allí también, un índice, que se nos ayudó también un periodista, el maestro Luis Romero, en conseguir todos esos periódicos. Tenemos un acervo auditivo también de entrevistas, todas las entrevistas que hicimos y sus transcripciones, y una pequeña biblioteca de bibliografía sobre la historia de Ciudad Juárez y de la iglesia en Ciudad Juárez. Esto es acervo propio del Eso del conforma el Archivo Histórico Ignacio Villanueva, que es el archivo histórico de la parroquia. ¿Sí? Todas esas cosas. De ahí tú tomas la información y empiezas a hacer dialogar los documentos unos con otros, qué tiene que decir esta fotografía, que se complementa con este documento, que menciona este entrevistado, y se empieza a hacer una narrativa que va estructurando la historia de la parroquia. ¿Cuánto tiempo tardaste? Ya una vez con la información para llegar a decir, ya esto es lo que se manda a la imprenta. Escribiendo unos 10 meses aproximadamente. En la edición, las correcciones, los trámites, otros 10 meses tal vez. Más los 2 años previos de la investigación. Estamos hablando que en total, entre que tú llegas aquí y nace él. Pues desde septiembre de 2022 hasta abril de 2024. Prácticamente 3 años. Sí, casi 2 años y medio, pues. Ahora, de cuando llegaste la primera vez al archivo del seminario a hoy, que en ese momento tú dijiste... archivos. A hoy, archivos... No, yo amo los archivos, ahora sí. Es importantísimo, o sea, un archivo es la historia de una parroquia. Este libro es... mencionaba en la presentación, ¿no? Es el archivo convertido, es el archivo narrado, ¿sí? O sea, el archivo uno llega y lo puede consultar, o sea, lo hicimos para eso, o sea, si alguien requiere un documento, pues solo tiene que tener la autorización del párroco, que es muy abierto, ¿no? A la consulta, y puede consultar los documentos, es para eso, pero ahí están, sí, organizados, pero ahí están, aislados. El libro es la narración de la historia de la parroquia a través de los documentos de su archivo. Y se lo puede llevar a su casa. Sí. O sea, no es nada más ir al templo a verlo, sino que tú te puedes llevar este ejemplar. Este ejemplar está a la venta. Sí, en la parroquia. En la librería de la parroquia. Si usted llega, mira, está la iglesia en el costadito de la izquierda, ahí es donde está donde venden que las veladoras y que los rosarios y que... artículos religiosos. Todo, ahí junto está la librería. Exacto. Ahí lo pueden adquirir. Así ¿Qué es. precio tiene el libro? 400 pesos. Ajá. Este de pasta blanda y uno de pasta gruesa también en 500. Que es más de colección. Sí, solo de pasta gruesa solo salieron 100 ejemplares, que ya como el 70% se vendió durante las presentaciones. Obvio. Y de son 1000 ejemplares, entonces sí va a durar. Va a haber un poquito más de posibilidades de acceder a él. Que además está muy bien hecho, o sea, está muy, muy bonito, o sea, está bien editado, está muy bien armado. Fue un maravilloso trabajo de la diseñadora Hilda Neder, ella fue la que hizo todo el diseño. Yo lo escribí y coloqué las imágenes en donde iban, pero ella le dio esa vida con el diseño. Sí, está muy... ¡Ay, qué bonita foto! Así. Quien no conozca el templo es redondo, la parroquia es una estructura redonda, como comentas ahorita, tipo auditorio, que normalmente uno ve, a veces cree que las iglesias son como espacios que ya están casi abandonados, y pues las habrá quizá, pero todavía la feligresía sigue siendo importante. La Grey católica sigue siendo todavía dominante en el sentido de su número, pero esta iglesia en particular, usted la va a ver pues prácticamente llena todos los fines de semana y entre semanas, pero actividades como esta ofrecen vistas que no solamente estéticamente son muy lindas, sino que sí te reconcilian en tu fe, la energía que hay dentro de esta iglesia, dentro de este templo. ¿Qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Porque si ya se te prendió
el gusto, Ajá. seguramente ya traes algún otro proyecto. Pues estamos esperando que este libro y la organización del archivo pues sea el impulso para que otras parroquias hagan lo mismo. Primero, organizar sus acervos documentales. Son muy pocas las que los tienen bien cuidados, muy pocas. Quizá 2, nada más, ¿sí? Sí. Bueno, organizado, digamos, por un historiador. Archivistas, bueno, no tenemos ni siquiera, ¿no? Sí. Entonces, Pero siempre la secretaria que está ahí. claro, y que hay secretarias muy buenas Sí, que sí, cuidan sí. todo, que lo tienen. Allí también teníamos la fortuna de que teníamos una secretaria muy cuidadosa que guardó todo, siempre guardó todo, nunca se deshacía de las cosas, y eso nos ayudó mucho a la hora de estarlo organizando también. Pues lo que esperamos es eso, ¿no? Que otras parroquias, sobre todo las más antiguas, tenemos el Sagrado Corazón, el Carmen, no sé en qué estado tenga su archivo, pero por ejemplo en el Carmen, mucho antes de que existiera el periódico Presencia, la parroquia del Carmen ya emitía un periódico diocesano. Parroquial diocesano, pero era bastante grande. Yo no sabía que ese periódico existía, me tuve que ir a enterar al archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, porque allá tienen uno que una vez mandaron. ¿Sí? Mis paisanos. Sí, a ustedes de allá. Sí, Ajá. sí. Bueno, pues allá el archivo de la arquidiócesis está organizado maravillosamente, tienen muchos historiadores trabajando allí, hay archivistas trabajando allí. Sí, es una industria completamente armada. Maravilloso. Ajá. Y hay una caja de correspondencia de la diócesis de Ciudad Juárez con la diócesis de Guadalajara. Esa caja se cita en este libro porque nos ayuda a entender el contexto en el que se construyó el templo, porque don Manuel Talamás en aquel entonces se la pasaba rogando a todas las diócesis por sacerdotes, porque aquí faltaban, no había. Entonces, mientras estos templos, porque la Misericordia estuvo en construcción al mismo tiempo que muchos otros templos, durante los 80s se construyó cerca de la mitad de los templos que tenemos actualmente, muchísimos. Entonces, pues necesitábamos muchos sacerdotes. Bueno, pues ese periódico me fui a enterar allá que existía. ¿Por qué no me enteré aquí? Pues porque no tenemos espacios organizados que podamos consultar, ¿no? Que estén abiertos a que pues, miembros de la feligresía. Y ha sido muy útil, o sea, nos hemos dado cuenta que es muy útil. Por ejemplo, ahora que llega un ingeniero para pues, cuidar el templo, ¿no? Encargarse de todo, que él tenga acceso al primer sistema de iluminación, el que tenga acceso al primer sistema de sonido. Facilita y evita destrucciones, porque a veces que tienen que tumbar pedazos de pared para encontrar cosas. Todos los templos de México construidos antes de 1992 no le pertenecen a la diócesis, ¿sí? Le pertenecen al Estado, ¿sí? Porque pues, hay que recordar que desde la Revolución, la Reforma, claro, los templos ya no le pertenecían a la Iglesia, ¿no? Hasta 1992 que se reformó esta ley, este templo es de los que todavía no tenía esa clase de problemas. Bueno, pues toda la documentación que logramos conseguir y organizar sobre cómo está constituido este terreno, el cacho que donó Ezequiel Ortega, otro cacho que se vendió con otra familia, otro cacho que fue otra donación, que podamos hacer este armatos que se consolide toda la... Claro, ha ayudado a poder definir estos trámites para que la diócesis validar tenga, la pertenencia del espacio. Han habido momentos, por ejemplo, la Avenida del Charro una vez se intentó modificar para que atravesara la mitad del templo, la mitad del territorio parroquial. Si se hubiera hecho esto, se habría tenido que demoler los salones. Parte de la librería no pudiera existir. No se hizo nuevamente. Porque estaba protegido por la figura administrativa que se logró conseguir. Sí, claro, y por la importancia del templo. Bueno, si se intentara hacer algo así, ahora sería mucho más sencillo porque tenemos todos los documentos. Si a mí llegan y me preguntan, y todo, este documento aquí está, ¿no? En esta caja, en este expediente. Saque la mano, esto es mío, aquí están los papeles que lo pueden. Sí, y si llega otro eventualmente a encargarse del archivo, pues va a poder hacerlo porque ahí está el cuadro de clasificación, porque ahí está el catálogo, porque ahí está todo. ¿Sí? En Juárez hay 2 misiones nada más. Una misión, la misión de Guadalupe. ¿Y la de San José? La de San José no fue una misión, fue un templo particular. Existe la creencia común
de que fue una misión, pero en realidad fue solo un templo particular, tampoco pertenecía a ninguna diócesis. Actualmente pues ya es creo que está a cargo de la Sociedad de Historiadores. No, hay una parroquia que tiene ese templo a su cargo. Ajá. No estoy seguro de cuál es. Pero bueno, sí, y al mismo tiempo ya es un templo protegido por el INAH porque es el segundo edificio más antiguo de la ciudad. Sí, no, y tiene, por ejemplo, la trascendencia histórica, y ahí está la tumba de Inocencio Chávez, que es un personaje fundamental en la historia de la ciudad. ¿Y ese tipo de espacios tienen acervo o tampoco? Bueno, yo conocí hace poco al arquitecto Ignacio Frausto. Ajá, sí. Lo conocí hace poco y le pregunté, porque están haciendo un pequeño museíto, y le pregunté con respecto a eso y pues no existe. Ajá, no existe. No sé si él debe tener documentación, por ejemplo, pero espacios como ese necesitan un acervo. Hay que hacer un proyecto con ECA para que se haga ese si no hay mucho, por ejemplo, lo que se puede hacer es un centro, ¿sí? Un espacio en el que se concentre, digamos, el fondo del templo de San José, el fondo de este otro templo, el fondo de... Podrían hacerse muchas cosas, ¿sí? El más importante ahorita, el de la diócesis, el archivo el de archivo diocesano. Por ejemplo, en el derecho canónico hay varios puntos que hablan sobre la importancia y responsabilidad de las diócesis de tener organizado un archivo histórico. Sé que hay un archivo, pero sé que también que no está organizado bajo sistemáticamente. Con los cuidados necesarios. Por ejemplo, tienen que estar en cajas libres de ácido, en cajas con un pH adecuado, claro, con bichitos todas las condiciones, ¿no? Y ya estamos en un muy buen tiempo, por ejemplo, para que se organizara al menos la administración de Don Manuel. O sea, si eso se hiciera, sería maravilloso, ¿sí? O sea, va a ayudar a eventualmente poder tener un libro no de la historia de una parroquia, de la historia de la diócesis, por ejemplo, ¿sí? Y tener eso sería una cosa magnífica. Hace como unos 3 años se sacaron un diccionario de personalidades religiosas del siglo XX en México. Maravilloso, una compilación, trabajaron muchos historiadores allí. No hay un solo sacerdote de Ciudad Juárez mencionado allí. ¿Por qué? Pues porque no se conocen, porque no hay material. Ajá. No está Don Manuel mencionado allí y pues, su labor aquí fue impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho que hacer. La historia de Ciudad Juárez está... Entonces, hay proyectos en puerta. Sí. Yo siempre he alegado mucho que Juárez ha sido trascendente en la historia del país de muchas maneras que no han sido contadas aún. Víctor, muchas gracias. Sí, gracias. Dejamos puerta abierta para seguir platicando porque hay mucho todavía que contar. Claro que sí. Estamos gracias a la orden, y pues que sea un éxito este nuevo bebé y no sea el único. Sí, muchas es el primero de más. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Gracias por seguirnos, recuerde darnos like, seguirnos en todas nuestras redes, estamos en todos lados. Usted nada más googleele. Tenemos Mucho que Decir o Verónica Palafox y de que nos encuentra. Gracias, hasta la próxima.